Efectivamente, lo que estás viendo es cierto, estoy jugando Mario Kart con un plátano. Este es un programa hecho en Python, utilizando las librerías de OpenCV y VG Gamepad. Y permite detectar un plátano en cámara y dependiendo de la posición del plátano te permite controlar el juego de Mario Kart. Quédate en el video porque explicaré cómo hice este programa por si lo quieres replicar o simplemente se te hace curioso el cómo fue creado. Antes de empezar el video quiero dar un aviso. Este video es para usuarios que conocen un poco de Python, puesto que si tuviera que explicar todo desde lo más sencillo, este video duraría horas. No me meteré a detalle en muchas de las funciones que explicaré en este video porque no soy un experto en el tema, pero lo que yo considere importante se los explicaré. Primero creamos un archivo de Python, y en él importaremos, de momento, solo dos librerías que estaremos utilizando, OpenCV y NumPy. OpenCV es una biblioteca libre de visión artificial que permite realizar múltiples funciones como estructuras de datos, análisis de imágenes, etc. La otra librería que utilizaremos será NumPy, que permite crear matrices multidimensionales y es muy útil a la hora de trabajar con OpenCV. Para poder usar estas librerías debes tenerlas instaladas. En la descripción dejaré un video de cómo instalar librerías en Python. Una vez importadas las librerías, crearemos un nuevo objeto al que llamaremos cap y nos ayudará a que la cámara de nuestro dispositivo comience a funcionar. Después abrimos un ciclo while true y dentro de él escribiremos cap.read y le volaremos a red y a frame. Esto nos indica que los fotogramas que se generaron en el objeto cap serán guardados en las variables red y frame. Ahora hay que crear una ventana donde se mire la imagen de nuestra cámara. Y esto se hace con la siguiente función, donde le pasaremos el nombre de la ventana y qué imagen se verá en esta, que en este caso es la variable frame que almacena nuestros fotogramas. Por último, para que nuestro programa no quede en un ciclo infinito, creamos esta función que nos dice que si pulsamos la tecla Q, podremos salir del ciclo while. Y cuando esto suceda, colocaremos dos funciones que nos permitirán que la ventana cierre y todo quede bien al momento de salir. Ejecutamos nuestro programa y veremos que efectivamente se ha abierto una ventana donde nos podemos ver en cámara. Y si presionamos la tecla Q de nuestro teclado, el programa se cierra satisfactoriamente. El único problema que veo es que la cámara está volteada. Para ponerla de forma correcta, utilizo la función cv2.flip. Ahora empieza la parte para detectar el plátano, y para eso haremos algo interesante. Primero crearemos un nuevo objeto llamado HSV y lo igualaremos a la función que ven en pantalla. En resumen, este objeto almacena los fotogramas que se toman en video y los convierte al modelo HSV. El modelo de color HSV se utiliza a menudo en el procesamiento de imágenes porque permite separar la información de color de la información de brillo y saturación de la imagen. Para que vean ahora cómo se ve nuestra imagen, cambiamos el segundo argumento de la función cv2.show de frame a HSV e iniciamos el programa. Como vemos, nuestra imagen se ve diferente, pero es debido al cambio del brillo y saturación. Sigamos avanzando. Crearemos dos nuevas variables. Estas dos líneas de código definen los límites inferior y superior del rango de color amarillo en el espacio de color HSV, utilizando arreglos de NumPy. Estos límites se utilizan más adelante en el código para detectar píxeles amarillos en la imagen. El arreglo lower yellow representa el valor mínimo del rango del color amarillo en el espacio de color HSV, donde los valores de los componentes de matiz, saturación y valor se establecen en 20, 100 y 100 respectivamente. Y en contraste a lower yellow, upper yellow representa totalmente lo contrario. Luego, dentro del bucle while, colocaremos una nueva variable que almacenará un nuevo tipo de fotograma. Esta línea de código utiliza la función cv2.inRange de la librería OpenCV para crear una máscara de imagen binaria que contiene los píxeles de la imagen HSV que están dentro del rango de color especificado por lower yellow y upper yellow. El resultado de esto se almacena en la variable mask. Quitamos la variable HSV de la función que hace mostrar la ventana con la cámara para ver qué detecta ahora. Y como vemos, ahora solo detecta los puntos amarillos de la cámara. Pero hasta ahora nada impresionante. Pero si creamos tres ventanas que cada una muestre diferentes tipos de fotogramas y una vez abierta acercamos un plátano, veremos cómo en la ventana de la variable mask la forma del plátano es lo único que se nota en el video. Y esto debe ser así para que nos pueda ayudar a la detección del plátano. Bien, ahora simplemente dejaremos una ventana y será la que se mira normal sin ningún filtro. Dentro del bucle while agregaremos esta función que es un poco complicada, pero en resumen, esta línea de código utiliza la función cv2.findContours para encontrar los contornos de los objetos en la imagen binaria mask y almacenarlos en la variable contour. También se almacena información adicional sobre la jerarquía de contornos en la variable hierarchy.
Luego crearemos un ciclo for. Este fragmento de código itera sobre la lista de contornos almacenada en la variable contours. Calcula el área de cada contorno utilizando la función cv2.contorArea y almacena el resultado en la variable área. La función cv2.contorArea toma un contorno como argumento y devuelve su área en píxeles. El área es calculada como la suma de las áreas de todos los triángulos formados por los puntos del contorno. Creamos dos variables nuevas que nos ayudarán a definir el máximo tamaño o el mínimo tamaño que queramos que tome el plátano. Creamos una condición que verifica si el área de un contorno se encuentra dentro de un rango específico, min size y max size. Si el área del contorno cumple con ese criterio, se utiliza la función cv2.minAreaRect para ajustar un rectángulo de área mínima alrededor del contorno. La función cv2.boxPoints se utiliza para calcular los vértices de un rectángulo en un plano 2D que se ajusta de forma mínima a un conjunto de puntos dados, y finalmente la matriz de enteros resultante se almacena en la variable box utilizando np.int0box. En un resumen rápido, estas 4 líneas de código se encargan de tener los datos para posteriormente dibujar el contorno del plátano, que se hace con la siguiente función. Primero se dibuja en la imagen original frame. El contorno se define por una matriz de puntos, que se pasa como segundo argumento de la función box. El tercer argumento, 0, especifica el índice del contorno dentro de la lista de contornos. El cuarto argumento especifica el color, en este caso verde, y el grosor de la línea que se utiliza para dibujar el contorno. Ejecutamos nuestro programa y, como vemos, ya puede detectar si hay un plátano en pantalla. Bien, ahora lo único que necesitamos para poder usar un plátano como control es decidir qué gestos queremos usar para controlar un juego. Y yo decidí utilizar la rotación del plátano. Si es que el plátano gira izquierda o derecha, eso definirá el movimiento del vehículo. Y también si el plátano está en la parte baja de la cámara, esto activará el objeto que tengamos en Mario Kart. Primero encarguémonos del giro del plátano. Para eso necesitamos tener una referencia sobre si el plátano está girando a la izquierda o derecha, y esto se hace obteniendo el ángulo en el que se encuentra el plátano. Para eso escribimos el siguiente código. En este fragmento de código se extraen 3 valores del rectángulo ajustado que se ha calculado utilizando la función cv2.minAreaRect. XY, las coordenadas del centro del rectángulo. WH, el ancho y la altura del rectángulo. Angle, el ángulo de rotación del rectángulo. Luego se comprueba si el ancho W del rectángulo es mayor que la altura H. Si este es el caso, se asume que el objeto detectado está en posición vertical. En tal caso, se suma 90 grados al ángulo de rotación. Esta operación se realiza para corregir la orientación del objeto detectado y hacer que se alinee verticalmente en la imagen. Y el ángulo se guardará en la variable angle. Ya quedó lo del ángulo. Ahora, para obtener la posición de nuestro plátano en la cámara, se utiliza una función muy sencilla, la que ven en pantalla. Para saber los valores que toman tanto el ángulo y la posición, utilizamos la función putText. Colocamos los siguientes valores, pero lo importante de aquí es que en el segundo argumento debe ir lo que queramos ver en pantalla. En este caso será la variable angle y la variable currentPost. Corremos el programa y comprobamos que el ángulo del plátano y la posición de este se ven en pantalla. Ya tenemos todo lo necesario para detectar el plátano. Ahora debemos configurar los controles. En este caso yo utilizaré el emulador Project 64 para jugar Mario Kart, y para los controles utilizaré la librería bGamepad, que es una pequeña librería que permite la emulación de un control de Xbox 360. Para crear un nuevo mando de Xbox 360 escribimos la siguiente línea, y antes de empezar a programar en el código principal le mostraré cómo utilizar esta librería de manera rápida. Creamos un nuevo archivo, solo de ejemplo, y que servirá tanto para mostrarles cómo funciona la librería como para programar los controles en el Project 64, así que no le tomen mucha importancia al programa que estoy haciendo. Solo es un bucle que permitirá terminar el programa si escribimos la letra A y la librería time para tener retrasos en la programación. Para simular que nuestro control emulado se le presiona el botón A, tenemos que escribir toda la siguiente función press. Luego escribir la función update para que este botón se refleje en nuestro mando emulado. Y también muy importante, siempre tenemos que poner la función release al terminar nuestro programa, porque si no, nuestro botón se quedará presionado incluso después de terminar el programa. Y el time.sleep sirve para tener un retraso de 6 segundos antes de que se ejecute la siguiente función. Ahorita verán por qué. Iniciamos nuestro emulador de Project 64 y abrimos nuestra configuración de controles. Y en dispositivos vemos que dice None. Entonces, iniciamos nuestro programa en Python y escucharemos como si un dispositivo se hubiera insertado en nuestra computadora. Y si volvemos a revisar, ahora aparece el mando de Xbox 360.
Y si vamos a la consola de nuestro programa y pulsamos Enter, el programa empezará a correr, pero como tenemos 6 segundos de retraso, el botón A no se pulsará hasta dentro de 6 segundos. Esto nos da tiempo de registrar en nuestro emulador que el botón A del mando de Xbox 360 sea el botón A de la Nintendo 64. Como vemos, se registró el botón Joypad 0, que es el botón A del control de Xbox, como el botón A de la Nintendo 64. Ahora veremos cómo registrar el movimiento del joystick. Para eso usaremos la función LeftJoystick, donde nos encontramos con dos parámetros, XValue y YValue. El XValue es el movimiento horizontal del stick de nuestro mando, y el YValue es el movimiento vertical del stick de nuestro mando. Entonces, como solo necesitamos los movimientos en horizontal para jugar Mario Kart, modificaremos solo los valores de XValue. Lo que se puede alcanzar en el parámetro XValue son menos 32.768 hasta 32.767, donde menos 32.768 es como si estuvieras presionando el stick hacia la izquierda, y el otro valor es como si lo tuvieras a la derecha. Entonces programaremos de ambos lados, y al igual que en el caso del botón, hay que dejar el stick como si no estuviera moviéndose. Entonces al final lo colocaremos en 0, que es como si estuviera en posición neutral. Esta parte del video la estoy dejando pasar rápido, ya que simplemente es programar los controles del joystick como lo hicimos con el botón A. Ahora, por último, programaremos el botón B de igual manera en nuestro emulador como ya lo hicimos. Teniendo conocimiento de esto y habiendo programado nuestros controles en el Pro 64, empezamos a escribir nuestro código en el programa principal. Primero haremos que el vehículo avance automáticamente una vez detecte el plátano por primera vez. Entonces escribimos que el botón A se presione con la función press y la función update. No nos olvidemos de liberar los botones al final de nuestro programa como se los enseñé. Ahora sigue algo interesante. Para el valor del stick en el eje X, tenemos que obtener en qué ángulo está el plátano cuando lo giramos izquierda y derecha. Entonces corremos nuestro programa y en la pantalla giramos a la izquierda nuestro plátano y vemos que alcanza un valor de 25 grados. Cuando lo giramos a la derecha alcanza un valor cercano a los 160 grados. Entonces tenemos que encontrar una fórmula matemática que, dependiendo del valor del ángulo actual, se ajuste a los valores del eje X del mando. O sea que si el valor del ángulo es de 25 grados, el valor del eje X del mando se iguala a menos 32.700, lo redondeo para evitar complicaciones. Y que este valor cambie progresivamente para simular que estamos utilizando un stick análogo real. Para eso utilizaremos la fórmula de la función lineal, ya que si quisiéramos graficar este problema tendríamos dos puntos conocidos. El primero sería 32.700,25 y el segundo menos 32.700,160. Entonces, teniendo esos dos puntos conocidos de la función lineal, podemos obtener la pendiente m con la siguiente fórmula. Al realizar la fórmula, sustituimos los valores y nos daría como resultado la pendiente 0.0022. Ya teniendo la pendiente, podremos obtener la fórmula de la función lineal sustituyendo valores y nos daría como resultado la siguiente función. Pero en este caso, estamos buscando el valor de y, ya que es la variable que almacenará el valor del ángulo actual. Entonces despejamos la fórmula para x, que es el valor final que tendrá el parámetro del eje x del mando. Y esta fórmula es la que pondremos como resultado en el eje x del mando, pero en lugar de la variable y pondremos el nombre de la variable del ángulo que tenemos almacenada. Lo escribimos dentro de xValue como se ve a continuación, donde transformamos el resultado de la variable como entero para no tener problemas e iniciamos una prueba. Abrimos nuestro Project 64, iniciamos Mario Kart 64, abrimos una partida y como podemos ver el plano funciona correctamente. Cuando giro el plátano a la derecha, el personaje gira a la derecha. Aunque tiene un poco de retraso, pero eso es debido a que mi computadora no es muy buena. Por último, simplemente agregaremos que si el plátano se encuentra en la parte baja de la cámara, en este caso que sea un valor superior a 300 en el eje X de la posición, que active el botón B del mando de Xbox, que como programamos en el pasado está asignada al botón Z de la Nintendo 64, que activa el objeto que tengamos utilizando. Y ahora sí, podremos jugar Mario Kart 64 con un plátano, la cual es una manera muy mala de jugar al Mario Kart 64, pero es por la anécdota. Si el juego se ve un poco lagueado o con falta de frames es porque no optimicé mi computadora al momento de grabar, pero más adelante pude optimizarla y se verá más fluido el gameplay. Este programa aún tiene errores, como que el hecho de estar siempre acelerando hace que cuando estemos a punto de arrancar una carrera, el kart no pueda arrancar.
como veremos más adelante en el gameplay. En general puedes jugar cualquier juego con un plátano utilizando Python siempre y cuando entiendas cómo diseñar los controles, pero con juegos de carreras es mucho más fácil. Un juego que realmente podría estar diseñado para jugar con un plátano es Diddy Kong Racing, uno de mis juegos preferidos desde siempre. Y esto ha sido todo del video. Si me equivoqué en algo o tienes alguna aclaración, házmelo saber. No soy un experto en el tema como dije y soy nuevo en este mundo, pero espero les pueda ayudar el video. Muchas gracias.